Mientras la selección argentina jugaba sus mejores partidos de este mundial, agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos estaban tomando testimonio sobre cómo la AFA movió al menos 260 millones de dólares a través de bancos estadounidenses. No fue una filtración de un medio cualquiera. Lo reveló La Nación, el diario más grande de Argentina, con documentación bancaria en mano, tras meses de análisis. Y antes de que sigas viendo highlights de goles, quédate con este dato: de esos 260 millones, al menos 57 millones fueron a parar a sociedades y personas sin ninguna justificación económica clara, incluyendo giros a gente que en Argentina cobra planes sociales. Mientras el mundo entero mira a la selección argentina pelear por otra estrella, casi nadie está mirando de dónde sale y hacia dónde va el dinero que financia a ese mismo equipo. Esa es la pregunta que este vídeo va a responder. Y te lo digo desde ya, esto no es una polémica arbitral más. Esto es dinero real, bajo investigación federal real, con nombres propios y montos verificables. Vamos a los hechos, uno por uno. La empresa en el centro de todo esto se llama Turprodenter LLC. Es una sociedad radicada en Estados Unidos, propiedad de Javier Faroni, es legislador bonaerense del Frente Renovador, y de su esposa Erika Gillett. Esta empresa opera como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA, la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia. ¿Qué significa eso en criollo? Que cuando la AFA firma un contrato con una marca internacional, el dinero no entra directo a las cuentas de la AFA en Argentina. Entra primero a Turprodenter, que se queda con una comisión y después transfiere el resto. Según la documentación que analizó La Nación, esa comisión rondaría el 30% sobre los ingresos netos internacionales de la AFA, además de una comisión adicional sobre egresos vinculados a la logística de esas operaciones. Es decir, de cada contrato grande que firma el fútbol argentino con una marca global, casi un tercio queda en manos de esta empresa antes de que el resto llegue a destino. Y ese contrato, según la misma documentación, tendría vigencia hasta diciembre de este año. O sea que mientras se desarrolla el Mundial, la estructura societaria bajo investigación sigue activa y sigue cobrando. ¿Y por dónde pasó ese dinero? Por 5 entidades financieras: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. A través de esas cuentas, Turprodenter administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA. Parte de ese dinero sí puede vincularse con gastos operativos identificables de la entidad. Pero solo una parte. Porque acá está el número que debería incomodarte de verdad. Al menos 57 millones de dólares de ese total fueron distribuidos entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no está clara. ¿Qué quiere decir no está clara? Que los investigadores revisaron esas transferencias y no encontraron una contraprestación identificable. No hay un servicio, un producto, un trabajo que explique por qué ese dinero salió de las cuentas de la AFA hacia esos destinos. Entre esos destinos aparecen giros hacia sociedades controladas por personas que, según registros oficiales, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También aparecen pagos hacia 2 sociedades vinculadas con Pablo Tobigino, el tesorero de la AFA, y su familia, Soma SRL y Cabello SRL. Y aparecen giros hacia la pareja de Tobigino y hacia integrantes de la familia de un supuesto guía espiritual de la selección argentina. Repito los nombres porque acá no se trata de generalizar. No es la AFA como concepto abstracto, no son los argentinos. Son personas concretas con nombre y apellido: Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Pablo Tobigino, su tesorero. Javier Faroni y Erika Gillett, dueños de Turprodenter LLC. Estas son las personas cuyas decisiones y cuyo entorno están bajo la lupa de fiscales federales estadounidenses. Los jugadores no tienen ninguna vinculación reportada con esta causa. Ni Messi, ni ninguno de sus compañeros aparece mencionado en una sola línea de esta investigación. El foco es exclusivamente sobre la dirigencia que administra el negocio detrás del equipo. Los contratos comerciales que se canalizaron por esta vía no son menores. Entre ellos figuran acuerdos con Adidas, por 60 millones de dólares, y con Warner, por 40 millones de dólares. Contratos de marcas globales, gestionados a través de la misma estructura societaria que ahora está bajo revisión. Vale la pena entender también cómo llegó esta investigación hasta acá, porque no surgió de la nada durante el Mundial. El antecedente se remonta a septiembre de 2024, cuando el entonces Ministerio de Seguridad argentino, bajo la conducción de Patricia Bullrich, transmitió información inicial a las agencias estadounidenses. En ese primer momento, el FBI desestimó abrir una causa formal. El panorama cambió después, cuando se reveló el entramado completo de cuentas abiertas en Florida y el flujo de fondos provenientes de los contratos con Adidas y Warner,
en un contexto de estrictas restricciones cambiarias en Argentina que hacía más llamativo mover ese volumen de dólares por fuera del sistema financiero local. Una de las reuniones clave de esta investigación tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto histórico con la conducción de Tapia y que había denunciado tanto a Tapia como a Tobigino por presunta defraudación. Esa reunión se realizó por videoconferencia, se extendió durante 3 horas, y contó con la participación de fiscales y agentes del FBI radicados en Washington D.C. y en Miami. Según pudo reconstruirse, al menos 3 de los fiscales que llevan adelante esta investigación tienen antecedentes específicos en investigaciones financieras, integridad bancaria y casos de lavado de activos, lo cual da una pista sobre el nivel de especialización que el Departamento de Justicia le está dedicando a este expediente. Además, las autoridades estadounidenses analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sensible sobre las operaciones financieras de la AFA durante los últimos años. Ahora, el estatus legal. Esto es importante y lo voy a decir con toda la claridad posible porque acá es donde la mayoría de la cobertura mezcla las cosas. Lo que está pasando en Estados Unidos es una investigación preliminar. Fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI están tomando testimonios y reuniendo documentación para determinar si estas operaciones configuran delitos como lavado de activos o fraude bancario. Todavía no hay cargos formales contra nadie. No hay imputación. Los propios voceros de la AFA se presentaron en un foro sobre justicia y fútbol en Miami para reclamar, con razón procesal, el respeto a la presunción de inocencia. Y tienen razón en eso. Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad. Nadie en esta historia ha sido condenado, ni siquiera acusado formalmente, por lavado de dinero o fraude en Estados Unidos. Eso es lo que la investigación busca determinar, no un hecho ya probado. Pero hay otra causa, distinta, que sí es un hecho judicial firme. En Argentina, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia, de Tobigino y de la propia AFA como persona jurídica, por retención indebida de aportes y contribuciones de la Seguridad Social. La acusación es por no haber depositado en plazo legal más de 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes patronales, correspondientes a IVA, ganancias y Seguridad Social entre 2024 y 2025. El juez que dictó los procesamientos en primera instancia consideró probado el delito de apropiación indebida de tributos, agravado y reiterado en 34 oportunidades, y apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social, agravado y reiterado en 17 oportunidades. Tobigino y Tapia quedaron con embargos de 350 millones de pesos cada uno. Curiosamente, en el caso puntual de Tapia y de la AFA como entidad, la Cámara ni siquiera llegó a analizar el fondo de sus apelaciones. Las declaró desiertas porque la defensa pidió postergar la audiencia una vez vencido el plazo correspondiente. Un error procesal que terminó dejando firmes los procesamientos sin debate sobre el fondo del asunto. Como parte de la prueba recabada en ese expediente figura el testimonio de una empleada del área contable de la AFA, que declaró que el responsable de activar los pagos era Tobigino, mediante lo que ella describió como una orden verbal. Según su testimonio, la toma de decisiones financieras y contables de la institución recaía exclusivamente en el tesorero. Y Tapia y Tobigino están investigados, además, por un presunto uso de facturación falsa para ocultar a los verdaderos destinatarios de otro circuito de dinero, por casi 290 millones de pesos adicionales, con proveedores inexistentes o no localizados, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. 2 secretarios de la AFA, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, también habían sido procesados en esta misma causa, pero la Cámara revocó sus procesamientos por considerarlos prematuros, lo cual muestra que ni siquiera dentro del expediente argentino todas las situaciones procesales son iguales. Esto no es una sospecha. Esto ya lo confirmó un tribunal de alzada. El expediente está a un paso de llegar a juicio oral. Y sin embargo, Tapia sigue en Estados Unidos, al frente de la delegación argentina en el Mundial, porque viajó con autorización judicial expresa. Necesitó el permiso de un juez para poder acompañar al equipo que dirige, mientras carga con un procesamiento firme y prohibición de salida del país. Ahora pensemos en lo que gana la dirigencia de la AFA mientras la selección sigue invicta. Gana, sobre todo, cobertura mediática. Cada partido, cada gol, cada polémica arbitral absorbe casi por completo la conversación pública. La agenda deportiva le gana a la agenda judicial. Y eso no requiere que nadie lo planifique, simplemente pasa. El público prioriza la copa sobre la contabilidad. Y mientras eso ocurre, la dirigencia tiene una ventana de silencio institucional casi automática, sin necesidad de decir una palabra, mientras el resultado en la cancha se lleva toda la atención. Lo que se pierde si esta investigación sigue avanzando en paralelo al éxito deportivo es la posibilidad de separar, en la memoria colectiva,
el logro futbolístico de la gestión económica que lo rodea. Si Argentina termina levantando otro título con esta causa todavía abierta, existe el riesgo real de que ese título quede empañado. No por una jugada del árbitro. Por una causa judicial concreta, con nombres, con montos, con procesamientos firmes, que involucra a quienes manejan el dinero del propio equipo que salió campeón. Y esto no es la primera vez que pasa en el fútbol mundial. Hay precedentes verificables de federaciones investigadas por corrupción mientras su selección competía con éxito. El más claro es el FIFA Gate de 2015, detenciones de dirigentes de alto rango en un hotel de Zúrich, apenas días antes del Congreso de la FIFA, en una causa impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que terminó con condenas confirmadas contra varios de los implicados por sobornos y lavado de dinero vinculados a derechos de televisación y marketing del fútbol sudamericano y de CONCACAF. Ahí hubo condenas reales, no solo sospechas, y varios dirigentes terminaron presos o inhabilitados de por vida para ejercer cargos en el fútbol. Pero también hay casos donde la investigación quedó abierta, se extendió por años, y nunca derivó en una condena firme contra los principales apuntados, mientras la actividad deportiva siguió su curso sin sobresaltos aparentes. La diferencia entre esos dos escenarios es exactamente la que hay que vigilar acá, si esto termina en juicio con condenas, o si se diluye en el tiempo mientras la conversación pública se olvida del tema apenas termina el torneo. Y acaba mi valoración personal, que marco explícitamente como opinión, no como hecho verificado. Creo que el éxito deportivo de Argentina está funcionando, sin que sea una estrategia deliberada de nadie, como una cortina de humo mediática para una investigación de esta magnitud. No creo que exista una operación consciente de Tapia o de nadie más para tapar esto con goles. Pero el efecto práctico es el mismo que si existiera. La cobertura se concentra en la cancha, y lo que pasa con 260 millones de dólares y con un procesamiento judicial firme queda relegado a una nota que se lee por arriba, entre highlights. Si Argentina termina siendo campeona con esta causa todavía abierta, mi sospecha, y otra vez, esto es una opinión, es que buena parte de la cobertura deportiva va a dedicar minutos a la gloria y segundos a la causa judicial. Eso no depende de la culpabilidad o inocencia de nadie. Depende de qué historia vende más entradas, más clics, más audiencia. Así que te dejo la pregunta con la que quiero que te vayas de este vídeo, y quiero leer tu respuesta en los comentarios. ¿La prensa deportiva debería cubrir esto con el mismo volumen y la misma insistencia con la que cubre cada jugada polémica dentro del campo? ¿O el fútbol y el dinero que lo sostiene son, en la práctica, dos conversaciones que el público prefiere mantener completamente separadas?